Amados, ¿qué tal? Buenos días. Mire, estamos hablando sobre la necesidad de padres eh, en esta sociedad, en nuestra fe, en nuestra cultura, yo creo que sobre todo. Y como le he dicho estos días, vivimos con una tradición mucho más orientada hacia las madres y aunque muchos no lo quieran creer, vivimos en una cultura de matriarcado. Pero el tema es que hay veces que tendríamos que tan solo observar tantito la Biblia para entender lo que estamos haciendo al revés. Fíjese nada más. En nuestra cultura, una de las cosas más comunes y de las que, lo voy a decir con mucho cuidado, de las que sufrimos mucho, es que vivimos en una cultura de viudas. Cuando usted se va a la historia de la palabra de Dios y de los patriarcas, se va a dar cuenta que los hombres de la Biblia ellos se casaban a edades de 40, 45 años, se casaban con mujeres de 15, ¿sí? Las pasaban, o sea, las llevaban de ser niñas a ser mujeres, las llevaban a vivir una vida de plenitud bajo cobertura, y todos los patriarcas de la Biblia y los hombres de la Biblia normalmente enterraban a sus mujeres, o sea, las cuidaban hasta el lecho de muerte, sabiendo que nunca les iba a hacer falta nada. Entonces, cuando nosotros vemos algo tan sencillo como esto, quiere decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no habría una mujer que debiera de vivir bajo un esquema de viudez cuando Dios lo estableció de otra manera. Por eso necesitamos padres en nuestra sociedad. Necesitamos padres que enseñen a los varones a ser cobertura, a ser guía, a ser cabeza y a tratar a la mujer, como dice la Biblia, como vaso más frágil. Y con esto entiéndalo, por favor, y lo he insistido toda esta semana. No estoy hablando desde un ángulo misógino, no estoy hablando desde un ángulo machista, estoy hablando desde el ángulo de un diseño por parte de Dios que no está en mi papel el cuestionar. Le puedo decir con toda tranquilidad y con toda libertad que simplemente es más fácil vivir de esa manera. Y si Dios lo diseñó de esa manera, como ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no intentarlo? Mire, yo he visto que personas que han regresado a sus padres la autoridad sobre sus vidas han vivido libertad extrema y sobre todo porque del patriarcado se traduce a la siguiente generación la identidad. ¿Por qué? Porque así Dios lo estableció. Yo no lo sé. Pero mire, antes de que usted lo cuestione, antes de que usted apague este video y diga, ya me cansé, es así de sencillo. ¿Por qué no constatarlo por nosotros mismos? ¿Por qué no agarrar una versión fácil de la Biblia? ¿O por qué no agarrar este emocionante libro que le he platicado a lo largo de estos días de mi pastor Roberto Tinoco sobre los patriarcas, que si me escribe con todo gusto le comparto la liga de dónde adquirirlo, ya sea digital o físicamente, y aprender acerca de eso? Y sabe que nunca es tarde. Como le he platicado, yo tengo 25 años de ser huérfano de padre, pero el día de hoy no vivo una falta de identidad. Yo tengo un padre que me cubre y honro a mi padre físico y sigo viviendo de acuerdo a sus conceptos y trato de vivir en esa bendición constante. ¿Por qué? Porque es correcto, porque es más fácil y porque eso es lo que me va a llevar a mí a trascender por generaciones. El día de hoy tenemos tantas opiniones diferentes, tenemos tantas líneas de creencia, tenemos tanta gente que se va por la tangente, por el puro hecho, amados, de que la gente le falta esa cobertura y le falta esa herencia de ocasión por ocasión. Mire, hay gente que dice, wow, Jesús, y era alguien especial. Definitivamente, Jesús fue alguien que no pecó, Jesús fue alguien que realmente, ahora sí que funcionó en el Espíritu. Pero cuando Jesús terminó su trabajo en la tierra, habiendo resucitado, viene con los discípulos, los convierte en apóstoles y les dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán, y aún mayores. Y entonces dices, lo que está diciendo Jesús es, donde yo termino, ustedes empiezan. Y esa es una de las funciones de la paternidad, el asegurar que todo lo que sabe el Padre
sea depositado en el hijo y a partir de ahí darle una identidad de maestro y que siga creciendo y que tome todo lo que aprendió de su padre, ya sea en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en lo funcional, sea la plataforma para el comienzo de la siguiente generación, porque en el reino de Dios las cosas se multiplican. Si se da usted cuenta, esto no solamente es emocionante, sino nos es necesario y es algo que tenemos que retomar. Amados, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo el meditar en este tema. Yo tengo que replantear muchos aspectos de mi vida, le aseguro, en someterme como hijo para poder desarrollarme como padre. Pero también tengo mucho que depositar en mis hijos, tanto espirituales como morales, como funcionales, porque tengo que darles todo para que puedan superar la siguiente generación. Ayer platicaba con una querida amiga y les decía, yo he tenido en la vida afortunadamente muchos mentores y una de las cosas que uno de mis mentores en el trabajo me dio fue: nunca tengas miedo que alguien que tú enseñaste o a quien tú le tendiste la mano crezca más arriba de ti. Quiere decir que hiciste un buen trabajo. Dios tiene precisamente esa intención. Por eso tenemos que aprender a vivir como hijos para ser establecidos como padres. Y esto no es restrictivo al género, esto no es restrictivo a quien tiene hijos en lo físico, sino es una cuestión de reino que va más allá de lo que vemos, de lo que entendemos y de lo que sentimos. Nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga. Hasta luego.